Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Museo de Albacete. Esta tarde está con nosotros Muriel Gómez Pradas, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, con la tesis El movimiento Minguell en las colecciones del Museo Etnológico de Barcelona. El caso de los Kyodo Gangu o juguetes populares y tradicionales japoneses. Una tesis que fue dirigida por la profesora Elena Barlés, que como saben ustedes fue la primera conferenciante de este ciclo dedicado a la cultura nipona. Actualmente la doctora Gómez Pradas es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona y directora del Máster de Gestión Cultural de los Estudios de Artes y Humanidades y también coordinadora de la Cátedra Miró. Fue conservadora de las colecciones asiáticas del Museo Etnológico de Barcelona y ha sido becada por la Japan Foundation y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2017 con la beca José Castillejo. Sus líneas de investigación se centran en el arte popular y tradicional japonés, el Minguei Undo, y la figura del escultor Eduardo Eudald Serra y los movimientos de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. La doctora Muriel Gómez es autora de un gran número de artículos relacionados con su campo de investigación que están recogidos, esos artículos están recogidos en revistas científicas de arte, entre ellas el Archivo Español de Arte, Artigrama, Ars Longa o Mirai Estudios Japoneses. También ha colaborado en obras colectivas y además es autora y coautora de varias monografías, entre ellas La comida en el Japón, el hinduismo o Guía de Geografía Humana de Asia Oriental. El tema de la conferencia de esta tarde es la huella del Minguei Undo en artistas españoles y nos hablará de artistas tan destacados como Eudald Serra, Joan Miró o, por ejemplo, el ceramista catalán Artigas. Bienvenida al Museo de Albacete y le cedo la palabra. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por invitarme, por tener la oportunidad de conocer el museo y de estar aquí con todos ustedes. Yo les voy a hablar, tal como ha dicho Pascual, de la huella de la cerámica japonesa, en concreto de una cerámica muy... ¿Se oye bien? ¿O? Ah, vale. De una cerámica muy concreta que es relacionada con el movimiento Minguei y la influencia o la huella que podemos ver en unos determinados artistas españoles. Antes que nada, supongo que el nombre de Minguei Undo no les sonará demasiado, así como hasta ahora han ido viendo pues, el jardín japonés, cosas que más o menos les podían sonar. El Minguei Undo es un movimiento filosófico y estético que nació en Japón alrededor de los años 20 del siglo pasado, como reacción a todo el proceso de industrialización que estaba sufriendo el país. Supongo que saben que en el periodo Meiji, a finales del siglo XIX, hay un proceso, una entrada de todo lo que son las ideas modernas, de todo lo que son las ideas occidentales, y hay una tendencia a equiparar modernización con occidentalización. Esto hizo que todas las tradiciones, todo el arte popular japonés quedara relegado, quedara en segundo plano. Y como todo en una balanza va y viene, y al final el péndulo, estamos a principios del siglo XX en este intento de recuperación, ¿no? El movimiento Minguei es una mezcla, por lo tanto, de elementos filosóficos, de elementos estéticos y de elementos religiosos. Todo ello para apreciar, para conocer el arte tradicional y popular japonés. El principal ideólogo fue Yanagi Soetsu, que fue un filósofo japonés, cuya especialidad en realidad no era sobre Japón. Él era especialista en el pintor y en el poeta inglés William Blake y tiene mucha influencia de todo lo que es la cultura anglófona.
El Mingyei Undo además tiene, aparte de esta apreciación estética, de toda esta filosofía idealizada, tiene también una parte, podríamos decir, práctica. Y es que gracias a ellos, gracias a Yanagi Soetsu y a un museo que fundó en 1936 en Japón y que en Tokio y que aún se puede visitar hoy en día, que es el Nihon Mingeikan, sirvió para preservar el patrimonio, para preservar toda una serie de objetos que él veía que se estaban perdiendo y que además le sirvió para establecer y exhibir el estándar de belleza de lo que tenía que ser un objeto Mingyei. Un objeto Mingyei como esta cerámica que tienen en sus imágenes uno de los ceramistas japoneses más conocidos, que es Hamada Shoji. Yanagi tuvo, como he dicho, su influencia era muy anglófona, y el movimiento Mingyei tiene muchísimos paralelismos con el Arts and Crafts de William Morris. Él nunca lo reconoció, al revés, él siempre decía que no, que había sido su idea, que era su propia ideología, pero ya irán viendo, conforme les vaya explicando cosas, que hay muchísimos paralelismos con el movimiento de William Morris, sobre todo toda esta apreciación de la artesanía, toda esta idea de que todo lo que produce la máquina es malo frente al artesano y el individuo que es lo bueno. Los últimos estudios publicados tienden a matizar. Yo les he dicho que Yanagi fue el ideólogo. Hasta hace poco se decía que fue el creador del Mingyei. En realidad fue el ideólogo y no podemos decir que fue el Mingyei Undo el resultado de una inspiración particular de un único individuo, sino que es un proceso lógico, es un proceso que surge del propio contexto social, cultural y económico del momento, donde había numerosos grupos, instituciones e individuos que estaban trabajando precisamente en el mismo objetivo, ¿no? Esta recuperación del arte popular, de estas formas culturales, artísticas, tradicionales que con el periodo Meiji se habían ido perdiendo. El nombre de Mingyei, este sí que fue creado por Yanagi, junto con dos de los ceramistas más importantes, miembros del Mingyei Undo, que son Hamada Shoji y Kawai Kanjiro. Y crearon un nombre ex professo con la idea de, podríamos decir, de evitar equívocos, y poder describir perfectamente el trabajo de los artesanos y las obras que estos artesanos creaban, ¿no? Y sobre todo en contraposición a aquellas obras de arte que los críticos y los historiadores favorecían. Es decir, la diferencia que había entre los críticos que favorecían las obras de arte y esta artesanía que quedaba relegada, que no se trabajaba y que por lo tanto decidieron definir y utilizar un nombre nuevo que es Mingyei, que procede de la abreviación de Mitsuteki Kogei, que podríamos traducir algo así como objetos comunes hechos por y para la gente. Y esto es importante, ¿no? Porque es objetos que han de ser para la gente, podríamos decir, normal, común, no objetos de arte para admirar. Y sobre todo lo que es interesante es que proviene de la abreviación de una palabra que utilizan que es Kogei, que es oficio, habilidad, y no Bijutsu, que son artes. Y esto es importante porque ellos no buscaban el arte, sino que lo buscaban era esta artesanía, ponerla, ensalzarla en el mismo nivel. ¿Y cómo son estos objetos? ¿Cómo son estos objetos que ellos ensalzaban? Para que un objeto fuera considerado, podríamos decir, como verdaderamente Mingyei, lo he sintetizado mucho, lo simplifico mucho porque si no nos darían aquí las 11 de la noche y no es eso. Pero la idea han de ser objetos funcionales, es decir, de la funcionalidad, del uso que se le dé a esos objetos es de donde nace la belleza de esos objetos. Yanagi tenía una frase que lo resumen perfectamente esta idea y decía que es la belleza nacida del uso. Luego tenían que ser objetos comunes, cotidianos, utilizados diariamente por la gente normal y corriente. Tenían que ser anónimos.
tenían que ser hechos a mano, es decir, un no rotundo a las máquinas. Y sobre todo también tenían que ser realizados con materiales naturales, con materiales que los conectaran con el entorno que circundaba a aquellos artesanos. Uno de los aspectos que Yanagi más énfasis puso en todos sus escritos era la idea de la no individualidad. Consideraba que la belleza no podía nacer del trabajo asalariado, ni tampoco de la individualidad o de la genialidad de una persona o de un artista. En una entrevista que le hacen en el año 27, le preguntaron que por qué creía que las obras de un artesano anónimo eran mejores que las de un artista. Y él lo que respondió es que el artista está sujeto a su propio ego, está sujeto a esa búsqueda constante de la particularidad, de expresión que lo destaque, que lo individualice, que lo haga único. En cambio, un artesano se deja guiar por la tradición, se deja guiar por la naturaleza y sobre todo se deja guiar por la humildad. Esto es lo que veremos estos días, este momento, y aunque les parezca complicado, el rastro de la huella del Minguell y del Minguell Undo también la podemos encontrar en nuestros artistas. Sobre todo en Barcelona, en la Barcelona de los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, confluyen toda una serie de una generación de artistas que comparten diferentes intereses artísticos, y entre ellos está el interés por el arte japonés, pero un arte japonés muy concreto que es este del Minguell, ¿no? En esta conferencia nos centraremos, como ha dicho Pascual, en tres: en Eudald Serra, que lo tienen aquí en imagen, en Josep Llorens Artigas y en Joan Miró. Tres artistas muy diferentes, pero con puntos de contacto y con intereses comunes. Uno de los mejores representantes de estos artistas es Eudald Serra. Fue un escultor español, cercano a la estética, a toda la poética del surrealismo, pero sobre todo también fue fotógrafo, fue ceramista y muy especialmente fue un gran viajero, con un deseo ilimitado por conocer, por saber, por descubrir. Vivió en Japón entre 1935 y 1948. Y cuando regresa a Barcelona en el año 48, entra a trabajar en el Museo Etnológico de Barcelona, dirigiendo toda una serie de expediciones con el museo para la compra in situ de objetos. Y en concreto, a Japón realizó 3 expediciones, en el año 57, 61 y 64. Todas las imágenes que irán viendo de cerámica son de las colecciones del Museo Etnológico de Barcelona que trajo Eudald a la ciudad. Eudald Serra nace en una familia de la burguesía catalana, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y gracias a su maestro Ángel Ferran, a un escultor madrileño que en aquel momento estaba como profesor en Llotja, se relaciona con un grupo de vanguardia que surge en Barcelona en el año 32 que se llama Atlan, Amigos del Arte Nuevo, Amics de l'Art Nou. Y es una asociación cultural, podríamos decir, vanguardista, que lo que preconizaba era, la idea que tenía era traer toda una serie de actividades culturales encaminadas a la difusión de los nuevos lenguajes artísticos y sobre todo de aquella vanguardia que se vivía en el París de los años 30, traerla a Barcelona. Gracias a Atlan expusieron en Barcelona Calder, Jan Hart, Man Ray y todos los surrealistas del momento. Duró poquito, duró del 32 al 36 hasta el estallido de la Guerra Civil, pero fueron los primeros que le organizaron una exposición. Eudald Serra junto con 2 compañeros más, los 3 alumnos de Ángel Ferran, realizaron unas esculturas y unos dibujos muy cercanos a todo lo que era la estética del ready-made, y tuvo tanto éxito que la vanguardia publicó una notita diciendo que debido al gran éxito y a la gran afluencia de público se dejaba abierta unos días más. Curiosamente, justo cuando empezaba, podríamos decir, a adquirir un poco de nombre en el ambiente artístico de la Barcelona del momento, Eudald Serra decide que lo deja todo
coge un barco que patrocina un crucero de la Universidad de Barcelona, que iba de Barcelona, bueno, salían de Marsella a Japón, y se instala en Japón. Circunstancias personales, pero sobre todo históricas, hace que el viaje se alargue más. Piensen que estuvo entre el 38 y entre el 35 y el 48, un periodo históricamente difícil. Vivió allí la Guerra Civil Española, pero vivió también la Segunda Guerra Mundial en uno de los países más afectados, ¿no? Al principio de su estancia trabaja en el consulado español en Kobe, pero cuando estalla la Guerra Civil fue despedido porque se negó a regresar a España para alistarse en el ejército. Por lo tanto, se encuentra en un país desconocido, al cual acaba prácticamente de llegar, sin recursos, y gracias a un amigo escultor le cede un espacio en una de las zonas más pobres de Kobe en aquel momento, que era la playa, que era además justo donde vivían todos los artistas y los emigrantes coreanos, o sea, en aquella época lo más bajo del estrato social de Japón. Poco a poco empieza a retomar su actividad artística y pasa de hacer obras como la que tienen aquí en imagen, que es una obra actualmente desaparecida, pero que se expuso en esa exposición que les he enseñado del año 35, a cincelar en directo a aquella gente que tenía más cercana, que era pues eso, los coreanos que vivían con él, ¿no? Por lo tanto, vemos que pasa de una estética absolutamente surrealista de los ready-made, de los objetos encontrados, a cincelar en directo, es decir, del arte de vanguardia a la figura humana, podríamos decir, más tradicional, ¿no? Este cambio tan radical es un cambio que puede parecer complejo de entender si no fuera por el hecho que para Eudald Serra la polémica, más que la polémica, la contraposición entre abstracción y figurativismo para él era inexistente, y él mismo lo explica. Leo textualmente su cita porque es muy interesante. Dice: la esencia es una, todo es lo mismo, el verdadero arte está en las formas que se valen por sí mismas. La forma nace de la imaginación del hombre y se nutre de los lugares, del tiempo, de los momentos y de su pasaje. Este tipo de bustos que tienen ustedes aquí en imagen será una de las constantes de los viajes que realizará Serra con el Museo Etnológico de Barcelona. Al hablar de las particularidades de este tipo de obras que él realizaba, él explicaba que decía: yo hago antropología plástica. Decías, vale, ¿esto qué quiere decir, no? Y entonces te decía, bueno, yo lo que hago es las cabezas de los aborígenes, de la gente, sin preocuparme de la precisión científica de un antropólogo. Es decir, no mido pues los centímetros del cráneo, todo esto para mí no es importante. Para mí lo importante es lo que hay debajo de este cráneo, ¿no? Y es interesante esta reflexión porque lo que nos está evidenciando es que su aproximación a la figura es eminentemente plástica, ¿no? Él inició estos modelados sin ningún tipo de pretensión, podríamos decir, documental ni científica. Es en este momento que tienen ustedes aquí en imagen, en el año 47, cuando el ejército de ocupación americano lo envía a Hokkaido para cincelar precisamente las cabezas, los bustos de los Ainu, que eran la población local de la zona de Hokkaido, cuando le empieza a dar este punto documental, utilizar esta obra de arte como documento, ¿no? Pero hasta ese momento no, para él era, pues la gente que tenía alrededor era con la que trabajaba, ¿no? Y entonces es interesante porque tradicionalmente el retrato siempre se ha servido para individualizar, ¿no? Y para ensalzar y perpetuar la memoria de los hombres ilustres. Y él, la aproximación es justa la contraria, ¿no? Lo que hace es, a través de un hombre, retrata un pueblo. Y este es el caso más paradigmático. Es en ese mismo año, en el 47, que el ejército americano lo envía a realizar estas esculturas, cuando realiza este busto de uno de los líderes tribales de los Ainu, y que durante muchos años esta imagen ha servido para ejemplificar, para definir quiénes eran, pero muy especialmente cómo eran los Ainu.
Piensen que fue publicada en el National Geographic de esos años, también del año 47, por lo tanto ha tenido mucha importancia. Y este aspecto, esta aproximación plástica a los objetos, él lo continuará con la selección de obras que realizará para el Museo Etnológico de Barcelona. Y será una aproximación absolutamente diferente a la que hubiera podido tener un antropólogo, un etnólogo o que hubiera podido tener un historiador, ¿no? La antropología, espero que no haya algún antropólogo por aquí, pero básicamente durante muchos años no se interesó por los aspectos artísticos de las culturas de los pueblos que estudiaba. Serra, en cambio, se movía motivado por su propia experiencia artística, por su propia sensibilidad, por su propio gusto por los objetos cotidianos, por los materiales sencillos y comunes, por el juego de las texturas, por la vivencia, por la belleza del que transmitía todos estos objetos, ¿no? Y esto es lo que trasladó a los objetos que seleccionó para el Museo Etnológico, como este batidor de té realizado de una sección chiquitina así de bambú, ¿no? No me da tiempo de explicar las expediciones del museo que realizó para el Museo Etnológico, pero él siempre le interesaba mucho resaltar la idea de que la selección que realizó en estas expediciones la realizó pensando en traer a Barcelona, para traer a España, elementos representativos del arte, de la cultura japonesa de los años 40, 50, que en aquel momento él consideraba que ya se estaban perdiendo. Y hay una entrevista suya realizada en el año 64, que es de una expedición que realizó a los Andes, pero que yo creo que nos servirá también muy bien para entender qué es lo que él buscaba, ¿no? Y decía: no se trata de buscar objetos de valor material, piezas antiguas o ricas, cosas difíciles de encontrar y más difíciles aún de salir del país o de los países donde se adquiere, sino de dar con materiales bellos y utilitarios, que hablan de la vida de los pueblos que los fabrican y los usan, y nos evocan sus oscuras existencias y hasta qué extremo aman las formas y saben elaborar esas piezas simples, pero siempre llenas de gracia, cuando salen de manos artesanas, modelos que se repiten a lo largo de los años y que poseen una absoluta vigencia por su utilidad y por su uso constante. Es decir, objetos reales, objetos cotidianos y objetos útiles. Objetos como los que hemos visto que el Minguell Undo ensalzaba, y también muy relacionados con los materiales con los que se formó en sus inicios como escultor en la Barcelona de los años 30. Gracias a Eudald Serra, a esta especial sensibilidad y a su conocimiento, las colecciones japonesas del Museo Etnológico de Barcelona son un ejemplo perfecto de qué significó y el tipo de objetos que magnificaron el movimiento Minguell. Es un caso, podríamos decir, único en nuestro país, ya que no solo porque fue uno de los primeros museos interesados en crear sus propias colecciones, es decir, no es un museo que crece gracias a donaciones de particulares, sino que se nutre de expediciones a los países de origen, sino también porque es el único museo en toda España que tiene objetos de Minguell, objetos de arte popular japonés, ¿no? Y que nos sirve además precisamente para ver qué era y qué características tenía. Entre los más representados en el museo están los objetos de cerámica, un hecho que podríamos decir que es lógico, teniendo en cuenta que los fundadores del Minguell Undo junto a Yanagi Soetsu fueron ceramistas, y que además los ceramistas fueron los que más, podríamos decir, los que más se aprovecharon o los más beneficiados de todo el boom que en los años 50 y 60 tuvo el movimiento Minguell, ¿no? Aquí tienen dos ejemplos, luego les explicaré uno con un poco más de detalle. Para Eudald Serra, la cerámica era un objeto sensual, era un objeto emotivo. Y hay una carta que le escribe a su amigo Llorenç Artigas, en la cual destaca que de todas las artes, la cerámica es la única que, por su belleza, atracción y humanidad, es comparable a la mujer. A Serra le gustaban mucho las mujeres.
Además de la forma y el color, nos proporciona el placer del tacto y, ¿por qué no?, del beso. ¿Acaso no es beso cuando en las ceremonias del té unimos nuestros labios a un bol al tiempo que lo acariciamos amorosamente entre nuestras manos para saborear su tibio contenido? Y la apreciación, esta sensibilidad de Serra hacia la cerámica, si exceptuamos estas, podríamos decir, estas cuotas de sensualidad que él le otorga, que los japoneses no lo hacen, la podemos considerar plenamente Mingei, ¿no? Cuando Serra habla de la cerámica, lo hace en los mismos términos de funcionalidad y de belleza que lo hace Yanagi Soetsu. Él destaca que para él la cerámica le interesa porque la decoración está supeditada a la función, porque la cerámica es la unión de lo útil y de lo bello, es la identificación entre la funcionalidad y la belleza. Y tal y como hemos visto, estas características son las mismas que explicaba Yanagi, ¿no? Yanagi siempre argumentaba que un objeto Mingei era bello porque se utilizaba. Si no se utilizaba, no se podía. O sea, cuando tú cogías un objeto, lo ponías en una vitrina y lo dejabas de utilizar, perdía su belleza. Perdía porque perdía la razón de ser. Al estudiar la colección de cerámica japonesa que trajo Serra para el museo, se constata que no solo trajo obras de los principales hornos cerámicos que estaban activos en aquel momento, sino que también incluyó toda una serie de obras de ceramistas muy importantes del momento, ceramistas que habían sido o que posteriormente serían nombrados tesoros nacionales vivientes, es decir, ceramistas de reconocido prestigio. Por lo tanto, queda muy patente así el conocimiento y sobre todo la sensibilidad que tenía Serra en relación a la cerámica tradicional japonesa. Pensar que la cerámica y la porcelana japonesa que se coleccionaba en Europa hasta ese momento era más como la que tienen en la derecha, que es la cerámica Satsuma, una cerámica mucho más, podríamos decir, más relacionada con nuestro concepto de arte y de belleza, mientras que los japoneses, y esta cerámica, la porcelana Satsuma, estaba hecha para exportar, es decir, estaba hecha para Occidente, mientras que podríamos decir el consumo interno, el consumo interior, era un tipo de cerámica radicalmente diferente, es como la que tienen a su izquierda. No, a mi izquierda, bueno, yo tengo siempre un lío con izquierda y derecha, o sea, ya esta, que es una cerámica, como ven, radicalmente diferente, es una cerámica modesta, sencilla, podríamos decir casi como contenida, ¿no? Como que intenta no sacarlo todo de repente y que poco a poco has de ir entrando en ella, ¿no? En su diario de viaje, del cual les he traído una de las acuarelas que él realizaba, son súper interesantes porque te da, cuando trabajas en el museo con estas colecciones, es una fuente de información esencial, porque aquí te encuentras información técnica sobre el tipo del horno que visitaba, sobre quién era el artesano, qué materiales utilizaba, cuáles eran las técnicas que utilizaba, la elaboración, la decoración, incluso en ocasiones las medidas, la temperatura a la cual llegaba el horno en concreto. Este, por ejemplo, es un horno de la zona de Tamba y lo visitó en la primera expedición, en el año 57. Y según relataba el propio Serra, fue de Hamada Shoji, uno de los ceramistas más célebres y conocidos a nivel internacional de japoneses, de quien aprendió a amar la cerámica, que él decía que es un amor apasionado por un arte humilde. Un arte, el de la cerámica, que él explicaba que aunaba los 4 elementos, la tierra, el aire, el fuego, y que nos conecta con la vida cotidiana, del hombre a través de la historia. Es un arte que vincula belleza, funcionalidad,
dos aspectos esenciales para entender a Serra, a su arte, pero también a la cerámica japonesa. Kirina Hamada Shoji, con un gran plato de cerámica que actualmente está en las colecciones del Museo Etnológico de Barcelona. Supongo que en este momento se estarán preguntando, ¿vale? ¿Y todo esto en la obra de Serra se deja ver? Pues formalmente no demasiado. Él, cuando regresa a Barcelona en el año 48, vuelve a contactar con los movimientos de vanguardia del momento, contacta con acude a la escuela de Altamira, a las dos sesiones que se celebraron, las reuniones que se celebraron en el año 49 y 50, realiza exposiciones tanto a nivel nacional como internacional y deja, podríamos decir, vuelve a la abstracción y deja la figura únicamente para documentar esos viajes que va realizando. Y cuando a él se le preguntaba si la influencia de estas otras culturas se veía en su obra, y siempre decía que no, que para nada, que no le han influido nada. Yo creo que formalmente no le influyen, pero sí conceptualmente, ¿no? de esta apertura de miras, esta nueva mirada que le da el conocimiento de otras culturas, lo que hace es adoptar una manera diferente de ver la propia y de tratar la propia. Hemos hablado de la pasión de Serra por la cerámica, hemos visto cómo para él era un objeto sensual, un objeto emotivo, y lo hemos visto gracias a una carta que le escribe precisamente a su amigo, Josep Llorenç Artigas, uno de los ceramistas más conocidos y más destacados de nuestro país, y otro de los artistas en los cuales la huella del movimiento Minguell también está muy presente, ¿no? En su obra encontramos simplificando mucho, pero en su obra encontramos una ausencia total de decoración, una gran simplicidad, una sencillez formal, y que son un claro ejemplo de los principios estéticos de la cerámica tradicional, tanto china como japonesa. Él decía en una entrevista que le hicieron en el año 79, que aquí os he traído un extracto, que a través de la cerámica es posible llegar al arte puro. Los chinos y los japoneses son los únicos pueblos que lo han logrado verdaderamente, ¿no? Para ellos el grés, la porcelana, tenía un valor expresivo tan poderoso como para nosotros puede tenerlo la pintura, solo que más hermético. Por lo tanto, vemos que estamos todo el rato intentando equiparar cerámica con una de las artes en mayúscula. El interés de Llorenç Artigas por la cerámica viene de lejos, viene ya de la influencia de uno de los profesores que tuvo en la Escuela Superior de Artes y Oficios de Barcelona. En los años 20, cuando la escuela es obligada a cerrar durante la dictadura de Primo de Rivera, él se marcha a París, se instala en París y se instala concretamente en la Rue Blomet, que es la misma calle donde vivía Miró, Joan Miró, otro de sus grandes amigos, junto con toda una serie de artistas de vanguardia. Allí, a pesar, entre comillas, de ser un ceramista, se integra en todos los movimientos, en todo el contexto artístico de vanguardia y colabora con artistas como Raoul Dufy, con Albert Marquet, Georges Braque, etc. Es importante porque realmente en aquel momento la cerámica aún no era considerada como una de las grandes artes. Y, por ejemplo, el Museo Metropolitano de Nueva York, en el año 32, compra una cerámica de Josep Llorenç Artigas, y es la primera vez que ese museo compraba una obra de cerámica de un artista vivo. Por lo tanto, vemos cómo van encajando las piezas. Con la Segunda Guerra Mundial abandona París, se traslada a Ceret y de allí en el 41 regresa a Barcelona, donde empieza a trabajar como profesor de cerámica en la Escuela Massana, escuela donde también años más tarde entrará como profesor Eudald Serra. Unos años después, en el 51, se traslada a Gallifa, a una antigua masía donde monta todos 3 hornos cerámicos de leña,
cada uno con un nombre muy especial relacionado con la cerámica. El primero se llamaba Nicóstenes, que era un horno cerámico, era en honor al ceramista griego del siglo VI a.C. El segundo se llama Song, como tributo a la dinastía china, que fue uno de los que mejoraron todo el arte de la cerámica. Y el tercero se llama Mashiko, que es una tipología cerámica japonesa a la cual pertenecía Hamada Shoji. El segundo de todos, el Song, es un tipo de horno japonés que se llama Anagama, que llegó a Japón a través de China vía Corea, y es un horno en pendiente construido con una sola cámara. Y el tercero, que es el Mashiko, es del tipo Noborigama, que es también construcción en pendiente, que se encuentra subdividido en diversas cámaras conectadas entre sí por puertas. Y este horno se llama Mashiko, que es un tipo de horno cerámico de la zona de la prefectura de Shigaraki, y que es donde trabajaba Hamada Shoji, porque también existe una conexión muy clara entre Hamada Shoji y Llorenç Artigas, ya que se conocieron en el año 52 en Londres, cuando Llorenç Artigas es enviado como representante de España a la Conferencia Internacional de Cerámica, que se celebró en Londres y que fue organizado por Bernard Leach y por Hamada. En su comunicación, Llorenç Artigas expresó su admiración por el arte de la cerámica japonés, por el arte japonés en general, diciendo que tenía que ser imitado pero nunca copiado. Ese mismo año, en el año 52, empieza a trabajar con Eudald Serra en una serie de obras de cerámica que realizaban conjuntamente. Las realizaban los dos, las firmaban los dos con el acrónimo, con las iniciales de ambos, Arsa, o sea, de Artigas y Serra, y realizaron 3 exposiciones en la Sala Gaspar en el año 53, 54 y 55, que no tuvieron demasiado éxito, sobre todo no tuvieron demasiado éxito de crítica, porque la crítica decía que cómo era posible que en una galería de arte se expusieran objetos tan comunes, tan normales, que parecía más unos grandes almacenes que no una exposición de arte en una sala de exposiciones, ¿no? Por lo tanto, volvemos a estar otra vez en ese tipo de obras utilitarias, tipo de obras muy comunes, normales, para ser utilizadas y en total consonancia con la idea Minguell de que la belleza nace del uso. Llorenç Artigas fue un pionero que en su obra, podríamos decir, eliminó todo aquello superfluo, fue a buscar la esencia, fue a evitar todo aquello superfluo que distraía de la apreciación de la calidad del esmalte. En su obra podríamos decir, es una búsqueda constante del contraste entre lo liso y lo áspero, entre lo brillante y lo mate, entre la luz y la sombra, consiguiendo siempre unas obras en las cuales se potenciaba sobre todo la armonía entre la materia, el volumen y el esmalte, unas formas simples que pueden parecer sencillas, pero que Artigas lo que decía es que él hacía que eran formas universales, que podían ser entendidas por todo el mundo. Siempre obras en las cuales predominaba el pequeño formato, obras proporcionadas, una belleza, podríamos decir, serena, tranquila, y siempre buscando esa tradición que la conectara con la tradición oriental, pero también occidental de nuestro país. Entre el año 44 y el 71, Llorenç Artigas y Joan Miró trabajan conjuntamente. Eran amigos ya de la infancia, luego se reencuentran en París,
Y la colaboración entre ambos artistas es una de las más interesantes y es una de las más productivas, ¿no? Hace ya unos años, empecé fue en 16 o 17, tuve la suerte de coordinar un simposio internacional sobre la escultura de Joan Miró en Madrid. Y un aspecto que uno de los estudiosos más destacados de Miró, que se llama Christopher Green, destacó, es que con Artigas Joan Miró no colaboró. Con Artigas Joan Miró trabajó conjuntamente. Y es importante esta diferenciación. Miró colaboró con carpinteros, con fundidores, con grabadores, etc. Pero con Artigas realizó un trabajo común, realizó un trabajo conjunto. Y aquí esto nos vuelve a conectar un poco a nivel conceptual, no formal, pero sí a nivel conceptual, con el ideario del Minguellundo, ¿no? Es esta desaparición del ego del artista, de la propia individualidad, sobrepasa esto y le permite colaborar de igual a igual con otro artista. Es podríamos decir, esta desaparición del reconocimiento de la individualidad en las obras. Para Joan Miró, la cerámica le interesaba ya que sobre todo le permitía sobrepasar los límites de la pintura y le permitía sobre todo experimentar. Para Miró, trabajar con arcilla y trabajar con Llorenç Artigas supuso un acercamiento a la naturaleza, una conexión con la naturaleza. Y en esta misma simposium, otro de los especialistas en relación con esta conexión con la naturaleza explicaba que Miró siempre esperaba que sus esculturas se fusionaran con la naturaleza, ¿no? Que fuera el paisaje, que fuera el sol, que fuera el viento, que fuera la lluvia, que acabara mejorando sus propias obras. Y esto es muy Minguell. Esta es una de las características del Minguellundo, es que unía la naturaleza, la belleza y el desinterés, entendiendo por desinterés, con todas las comillas del mundo, como que el artesano no tenía que tener un objetivo predeterminado. Es decir, la belleza nacía de la naturaleza, la belleza no nacía de la consciencia creativa del hombre. Para que un objeto fuera bello, el artesano debía permitir a la naturaleza crear, debía rendirse a la naturaleza. Es una idea radicalmente diferente a las nuestras, es una idea radicalmente diferente a la estética tradicional y tiene su origen en la filosofía budista, simplificando mucho el budismo que rinde culto a Amida. Dice que cada persona se salvará y llegará a la tierra pura si recita una plegaria y acaba negándose a sí mismo. Y Yanagi lo que hace es aplicar esta filosofía religiosa a la creación artesanal. Un artesano podrá crear belleza si nega su propia individualidad creadora y se rinde a la naturaleza. ¿Esto cómo se hace? Este que hay aquí es un ejemplo muy claro. Este tipo de cerámica, toda esta especie de incrustaciones que se ve, es ceniza. Cuando ponen esta pieza en el horno, las separaban unas de otras con paja de arroz. Cuando entraba en combustión, la paja de arroz se quemaba y cuando bajaba la temperatura, esa ceniza se depositaba en las piezas de cerámica. Por lo tanto, era el azar en el fondo el que estaba interviniendo en la obra. El artista no sabía cómo iba a quedar, él no estaba dentro del horno, no sabía cómo iba a quedar. Esto es dejar rendirse a la naturaleza y dejar que la naturaleza forme parte de la creación de la obra. En una entrevista que realizó Miró en el año 59, señalaba cómo en la cerámica lo imprevisto, el azar, la fuerza creadora del fuego es parte esencial de la obra. Como ven, las conexiones son múltiples. Uno de las obras más conocidas de Miró y de Artigas son los murales.
se han ido a Barcelona en avión, en el aeropuerto tienen uno, delante del liceo también tienen otro, en Harvard también hay, en el Museo Guggenheim de Nueva York, en Japón, en Osaka en concreto, pero dos de los más conocidos son los que realizaron en el año 57 para la UNESCO, en concreto el de la Luna y el del Sol. Unos murales que son otra vez una obra colectiva, firmados por los dos al mismo nivel, y unas obras en las cuales ambos se desprenden de este, podríamos decir, de este ego como artistas y se unen para crear una obra colectiva. En estas últimas, además, también trabajó el hijo de Llorens Artigas, Joan Llorens Gardi, también que formó parte también en una exposición que Miró y su padre tuvieron en la Galería Maet en París en el año 57, y también muy conectado con todo lo que es la estética, japonesa de la cerámica. El hijo de Llorens Artigas, Joan Llorens Gardi, ganó una beca de la Fundación Juan Marc en el año 61 y la ganó para ir a Japón precisamente a estudiar. Consistía en estudiar esmaltes antiguos japoneses del tipo Karatsu, Shino y Tenmoku, y además visitar toda una serie de hornos cerámicos tradicionales y entrar en contacto con ceramistas. Tenía además la suerte de que su padre ya conocía a Hamada y que a través de Serra y de su padre pudo contactar con varios de ellos. A modo de cotilleo se acabó casando con una de las hijas de Hamada Shoji, por lo tanto ya es el sumum de la influencia japonesa. Finalizaremos estas pinceladas sobre Llorens Artigas con una declaración que realizó en el año 82, una entrevista en la cual decía: «He trabajado casi exclusivamente con pastas, libros y colores, haciendo que ellos fueran mis medios de expresión y procurando que pueda existir en Europa, como existe en Oriente, un arte de la cerámica que sea un gran arte». Por lo tanto, otra vez estamos en que el gran legado de Llorens y Artigas es considerar la cerámica como un arte con mayúsculas, un arte contemporáneo. Hemos visto, por lo tanto, hasta ahora cómo Serra trabajó con Llorens Artigas, cómo Llorens Artigas trabajó con Miró, y ahora veremos cómo Miró y Serra también se conocían. La relación de Miró y Serra es anterior a la marcha de Serra a Japón. Se conocieron gracias a Atlan, a los amigos del arte nuevo, cuando Serra era un artista prácticamente desconocido al cual le organizan su primera exposición, pero Miró ya era un artista consolidado y fue un miembro honorífico de esta asociación y además uno de los ideólogos, podríamos decir que actuó, como gestor cultural, como conector de diversos artistas, porque todos los artistas que vinieron desde París a Barcelona en aquel momento fueron gracias a los conocimientos de Miró y que sirvió de enlace entre todos ellos. Además, Serra destaca que también había una conexión, podríamos decir, personal, ¿no? Él dice en uno de sus escritos que a Miró lo conocí en casa. Iba a casarse con una prima segunda mía y siempre estaba por la calle Mallorca hasta que un día desapareció. Dejó a la chica plantada. No volvió a visitarla y un día se enteró de que se había casado con la que sería su mujer. Yo ya no le vi más hasta que regresé de Japón. No volvimos a hablar nunca de mi prima. Se ha de poner un poco en cuarentena porque, a ver, Serra tenía un sentido del humor un poco especial, por lo tanto no se acaba de saber hasta qué punto es verdad y qué punto hay mucha de su imaginación aquí. Pero bueno, es verdad que antes de casarse con Pilar Juncosa estuvo saliendo con una chica de la burguesía catalana, muy conectada también con los círculos de los Gomis, de Serra y de toda esta gente. O sea que parte de verdad debe haber. Joan Miró viajó a Japón 2 veces, en el año 66 y en el año 69, pero su interés por el arte, por la filosofía japonesa, viene de muy lejos, viene de mucho antes.
Podemos ver esta influencia en aspectos formales, pero yo creo que sobre todo lo que es interesante que nos quedemos es a nivel conceptual, es decir, a nivel ideológico, cómo influye todo lo que es el arte y la estética japonesa en Miró, ¿no? Constataremos así la interiorización, la simplificación del lenguaje, la importancia del vacío, que ya se encontraban en su obra anterior y que a través del conocimiento de Japón y de sus estancias en el año 66 y 69, todo esto se potencia, se reafirma y se añaden nuevos elementos, como por ejemplo el que tienen aquí en esta imagen, que es esta gestualidad, esta simplificación del lenguaje de signos. Realmente recuerda muchísimo a la caligrafía japonesa y toda esta fuerza que utiliza para realizar estas obras. Por lo tanto, es sobre todo a nivel conceptual que yo creo que es interesante empezar a ver la influencia de Japón en Miró. Con Serra contacta en los años 50, en el año concreto 50, gracias a que Serra había llegado en el año 48 de Japón, y en el año 50 en el Real Círculo Artístico de Barcelona organiza una exposición de arte popular japonés, con toda una serie de obras que había traído, tanto de cerámica como de juguetes. Aquí en la imagen tienen una kokeshi, que es la muñeca esta grande que hay entre ambos, tienen esta especie de banderolas, que son unas banderolas que se utilizan para el Día de los Niños, que son de algodón, que se ponen en el exterior de las casas y con el aire como se hinchan, y es como si estuvieran las carpas, porque son carpas nadando. Esto tiene un gran significado simbólico, porque las carpas ya saben que van contracorriente para llegar arriba a desovar. Por lo tanto, es para que los niños tengan una serie de pautas de comportamiento, de que por muchos problemas que te pongan la vida, por muchos problemas que tienes, tú has de seguir tu meta, has de seguir tu vida para llegar a tu meta, a tu destino. Pues este tipo de objetos era el que había en esta exposición, que fue a ver Miró, y que hay numerosas fotografías de Miró en el interior de la exposición. Por lo tanto, como decía Serra, el interés por Japón nos volvió a unir. Otro punto de contacto entre ambos es en los años 50 y 60, en Barcelona, surge una asociación cultural que se llama Grup 49, Grupo 49, una asociación cultural podríamos decir, en el sentido más amplio de la palabra, ya que organizaban exposiciones, organizaban conciertos, organizaban recitales de poesía, audiciones de música, es decir, intentaban actuar de puente entre la vanguardia de la Barcelona de los años 30 y la Barcelona deprimida de la posguerra de los años 50. Serra formó parte del grupo originario de los socios creadores de esta asociación, junto con amigos de Miró como el galerista Joan Prats o Joaquim Gomis, el fotógrafo, y además la primera actividad que realizó Grup 49 fue una exposición sobre Joan Miró. Por lo tanto, Miró y Serra formaban parte de esos mismos círculos artísticos, ambos tenían amigos en común, y por lo tanto no es descabellado pensar que este libro que ahora les enseño aquí fuera un regalo de Serra a Miró. Este libro en concreto es El arte popular japonés, que fue publicado en Japón, fue publicado en Tokio en el año 39 en castellano. Es un libro muy curioso, en el cual confluyen personajes como Miró, como Serra, como un pintor colombiano como es Gonzalo Ariza, que fue el traductor del original en inglés, y sobre todo Yanagi Soetsu, que es el filósofo que les he dicho al principio que fue el ideólogo del movimiento Mingei.
Es un libro que actualmente se tiene constancia que existe un ejemplar en el Museo Etnológico de Barcelona, otro que pertenecía a la biblioteca particular personal de Joan Miró y que actualmente está en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Luego hay otro en la Biblioteca Central Militar de Madrid, con un ejemplar que tiene un sello que fue donativo de la Embajada en el año 40. Y luego en la biblioteca personal de Eudald Serra, en que había cinco ejemplares, ¿no? Por lo tanto, es un libro curioso, ya que nos hemos de situar Japón, año 39, pleno periodo bélico. Japón estaba en guerra con China, en el año que había empezado en el 37. En pocos años, en el 41, entraría de pleno en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo es que en ese momento así, en el año 39, hay una asociación como la Sociedad del Fomento de Cultura Internacional que se dedica a publicar libros en castellano, en lenguas, podríamos decir, extranjeras, en castellano, en inglés, en alemán, por ejemplo? Pues precisamente por el contexto bélico en el que estamos. Era un momento de pleno auge del nacionalismo japonés y lo que querían era fomentar la difusión de la propia cultura. Así como en el periodo Meiji Occidente había entrado en Japón, ellos lo que pretendían ahora era que Japón entrara en Occidente. Esta versión en castellano es la traducción que realiza un pintor colombiano que estaba viviendo en Japón en aquel momento, trabajando en la embajada, de una versión inglesa que se realiza en el año 36, que a su vez es la traducción de una conferencia que dio Yanagi en Tokio en el año 36. Por lo tanto, tenemos un libro en castellano que les era fácil de entender, sobre arte popular japonés, pero que en realidad no es sobre arte popular japonés, sino es sobre la estética del Mingei Undo. Y esta es la conexión entre todos ellos, ¿no? Y por eso digo que es muy fácil que Serra, si en su biblioteca guardaba cinco ejemplares, que uno de ellos se lo regalara, igual que le traía papel y le traía pinceles japoneses a Miró, se lo regalara a Miró, aunque no he encontrado aún. Yo continúo buscando, pero aún no he encontrado la constancia documental de esto, ¿no? Por lo tanto, estamos que en Barcelona, en los años 50, realmente había un vívido interés por el Mingei Undo y por todo lo que ello significaba. Para ir finalizando, ya porque ya son casi las 9, podríamos decir, este amor por la cerámica japonesa, por el arte, por el movimiento Mingei, por toda la estética que preconiza el movimiento Mingei, se observa de alguna manera en la obra de estos tres artistas. Formalmente podemos decir que no, pero en cambio encontramos que en su forma de trabajar hay un respeto por los materiales, hay una clara fluidez formal. Hay un diálogo entre vacío y plenitud, hay unas formas orgánicas que los conectan con la naturaleza, hay un gusto por la cotidianidad, hay un aprecio por el juego de texturas, igual que en la cerámica japonesa, ¿no? Pero sobre todo, por encima de todo, lo que hay es una nueva forma de mirar, es una nueva forma de comprender y de concebir el arte. Una nueva forma de mirar en la que reparamos como, igual que sucede en Asia Oriental, ellos, ninguno de los tres, hemos visto que hacían diferencia entre arte y artesanía. En este caso concreto, entre arte y cerámica. Y este es un elemento básico, esto es un elemento esencial que lo conecta con el gusto japonés, ¿no? Como os hemos dicho, los japoneses nunca habían hecho tradicionalmente esta diferenciación entre arte con mayúscula, entre bellas artes, es decir, entre pintura, escultura y arquitectura, por un lado, y artesanía y artes aplicadas, es decir, cerámica, textiles, trabajo de madera, laca, cestería, etc., como sí hemos hecho siempre en Occidente, ¿no? Esto fue impuesto
en Japón durante el periodo de la restauración Meiji. Ellos lo que intentan es romper esta barrera entre arte y artesanía también aquí en Occidente, ¿no? Una nueva manera de mirar, una nueva manera de aprender, una nueva manera de aprender a ver, una nueva manera de aceptar y apreciar diferentes realidades artísticas. Una manera nueva, compatible, otra vez, con las ideas me repito un poco, pero es compatible otra vez con las ideas que Yanagi defendió. Yanagi siempre defendía que había una diferencia muy clara entre ver y conocer y saber. Ver era ir directo al corazón, era ir directo al corazón, a la esencia del objeto, mientras que saber o conocer hechos sobre la belleza de un objeto, lo único que hacía era que nos quedásemos en el exterior, que nos moviéramos alrededor del objeto, pero que no consiguiéramos entrar en él, que no consiguiéramos entrar en su esencia, ¿no? Para Yanagi la belleza era un misterio y únicamente con el ojo del conocimiento no se podía ver, no se podía percibir. Para percibirla era necesaria la intuición. Y tanto Miró como Serra como Llorens Artigas supieron utilizar esta mirada llena de intuición, llena de sensibilidad, que les permitió reconocer la belleza incluso en los objetos más sencillos y comunes. Muchísimas gracias.